Buenas noches, el día de hoy estaremos estudiando algunos temas relacionados con la personalidad. Este es un concepto básico dentro de la psicología y a lo largo de la historia ha recibido muchas definiciones, además de algunas conceptualizaciones más o menos intuitivas que fueron dadas. Antes de pasar, quiero que se pregunten qué concepto yo tengo definido sobre o manejo sobre personalidad. La personalidad sería el conjunto de características o patrones de sentimientos, emociones y pensamientos ligados al comportamiento. La personalidad persiste en el comportamiento de las personas y es congruente a través del tiempo, aún en distintas situaciones o momentos, otorgando algo único a cada individuo que lo caracteriza como independiente y diferente. Según Gordon Allport, la personalidad es una organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determina una forma de pensar y de actuar única en cada sujeto, en su proceso de adaptación al medio. Si desglosamos esta afirmación, podríamos decir que la organización representa el orden en que se halla estructurada las partes de la personalidad de cada persona o sujeto. Lo dinámico sería que cada persona encuentra o se encuentra en un constante intercambio con el medio que solo se interrumpe con la muerte. Los sistemas psicofísicos hacen referencia a las actividades que provienen del fenómeno psíquico y del fenómeno físico. La forma de pensar sería la vertiente interna de la personalidad y la forma de actuar sería la vertiente externa, es decir, la conducta manifiesta. Y cuando decimos que es única en cada sujeto, es porque la naturaleza o la forma en que cada persona se manifiesta es diferente. También Allport había mencionado algunos rasgos cardinales, otros rasgos centrales y rasgos secundarios de la personalidad. Cuando él mencionaba el término rasgos cardinales, serían las características únicas que dirigen buena parte de la actividad de una persona. Y los rasgos centrales serían, por ejemplo, la honestidad o la sociabilidad, y que irían de 5 a 10 rasgos en cada persona. Y los rasgos secundarios serían características que incidían en el comportamiento, pero en menos o en situaciones menores. Analicemos ahora las diferencias entre temperamento y carácter. Temperamento sería la dimensión biológica e instintiva de la personalidad que se manifiesta antes que el resto de los factores. Entonces, los seres humanos poseemos una herencia genética que determina varios rasgos y aspectos fisiológicos en el cuerpo. El temperamento es la expresión de un proceso neurológico que determina entonces algunas características de comportamiento, de cognición y de emoción. Por lo tanto, representan los aspectos psicofisiológicos heredados del individuo. Cuando hablamos de carácter sería el componente aprendido de la personalidad y aparece como consecuencia de las experiencias que vivimos. Entonces podemos decir que se refiere a la característica de la personalidad que fue influida por la educación, la cultura, las experiencias o todo lo que ha vivido el hombre. Entre estas características se encuentran las normas sociales, el lenguaje o el comportamiento distintivo del sujeto. Son varias las teorías de la personalidad y
estaremos iniciando el estudio de la personalidad a partir de la teoría psicoanalítica. Cuando hablamos de la teoría psicoanalítica, recordemos que la personalidad sería entonces un conjunto de fuerzas internas que compiten y entran en conflicto unas con otras. Analicemos ahora la estructura de la personalidad. El id, el ego y el superego son las tres diferentes estructuras de la personalidad y cada una de ellas cumple una función diferente y se desarrolla en distintas épocas en la persona. El id o ello en castellano está presente al nacer. Está constituido por las necesidades básicas como el hambre, la sed y la sexualidad, a las cuales Freud llamó instinto de vida. El instinto de vida también es denominado eros. El id contiene también el instinto de muerte, llamada tánatos, responsable de la agresividad y de la destrucción. El id demanda la gratificación inmediata y opera mediante el principio del placer, el cual persigue la inmediata gratificación de los instintos. Por ejemplo, un bebé hambriento llora para ser alimentado, independiente si la madre está dormida profundamente. Para Freud, estos instintos de vida y muerte son la base de todo comportamiento humano a lo largo de toda la vida. Cada instinto consta de una necesidad corporal. En el hambre, la necesidad en el déficit nutritivo y un deseo psicológico, un deseo de comida. La necesidad da lugar al deseo y el deseo dirige la conducta. El ego o yo en castellano se desarrolla poco después del nacimiento, cuando el niño se da cuenta de que no todo lo que quiere lo obtendrá automáticamente y que tendrá que buscar la forma de conseguirlo. Opera mediante el principio de la realidad, por lo cual una persona idea un plan y entonces lleva a cabo algún tipo de acción para ensayar ese plan y ver si está o no en el camino correcto. Este proceso es conocido como la prueba de la realidad. Así, el bebé gobernado por su ello llora en la cuna hasta que es alimentado. O un bebé que ya gatea y está hambriento puede dirigirse hasta llegar a una caja de galletitas. El ello, que es irracional e inconsciente, siente y expresa irracionalmente la emoción. Por su parte, el yo, que es racional y consciente, piensa y actúa según el análisis de la situación. El yo trata de encontrar una manera de gratificar al ello mientras sigue considerando la realidad. El superyo o el superego es la última parte que se desarrolla en la personalidad y aparece durante la primera infancia. Opera mediante lo que podríamos llamar principio de la perfección o principio de perfección. Representan los valores que los padres y otros componentes de la sociedad comunican al niño como ideales. El superyo procura que el niño interiorice los conceptos de bueno y malo para que pueda así controlar su propia conducta de acuerdo a su propio criterio sobre si una acción es buena o mala. Entonces el superego está formada por el yo ideal, el deber por el cual nos aprueba, al cual aspiramos y del cual nos sentimos orgullosos. Y la conciencia,
¿Qué sería lo que debemos hacer? Aquello por lo que somos castigados y por lo que nos castigamos a nosotros mismos a través de nuestro sentimiento de culpa. El superego, por lo tanto, es el amo moral del alma, el agente que trata de prevenir que el ello actúe según sus impulsos, especialmente los sexuales y agresivos. Él intenta distraer al yo de su orientación realista y conducirlo hacia una orientación moralista. Al contrario que el ego, el superego no propone meramente la gratificación instintiva, sino que trata de bloquear permanentemente. Si el superego consigue demasiado éxito en sus demandas, produce como resultado una personalidad rígida e inhibida. Por el contrario, si fracasa totalmente, seguirá o surgirá, mejor dicho, en nosotros una personalidad antisocial. Analicemos ahora el modelo topográfico propuesto por Sigmund Freud en el año 1990 en su obra Interpretación de los sueños. Él decía o proponía en su modelo de que existían tres estructuras: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Cuando Freud se refería al inconsciente, él mencionaba que dentro de esta parte se incluyen todos los recuerdos, las sensaciones, las fantasías e impulsos primitivos que no son fácilmente accesibles a la conciencia. El inconsciente sería entonces el nivel más determinante, es ilógico, atemporal, la parte más arcaica y próxima a la fuente pulsional y estaría regida por procesos primarios. Normalmente los contenidos que están dentro del inconsciente buscan de continuo el acceso a la conciencia, pero solo lo consiguen mediante un compromiso, es decir, después de haber sido sometidos a ciertas deformaciones. Por otra parte, podemos decir que el preconsciente sería el sistema intermedio del aparato psíquico y contiene dentro de él todos los contenidos no presentes en el campo de la conciencia, pero que son accesibles a ellas más que, lógicamente, los contenidos que se encuentran en el inconsciente. Pertenece entonces al sistema de huellas mnésicas y está compuesta por representaciones de palabras. Sus contenidos serían susceptibles de conciencia con un esfuerzo de atención por parte del sujeto. Por último, hablando del consciente, podríamos decir que está situado entre el mundo exterior y el sistema mnésico o los sistemas mnésicos. Se encargan de los procesos cognitivos, del control de la motilidad y de las relaciones con el mundo exterior. Estos contenidos pueden ser actualizados y autopercibidos por el sujeto, puesto que no están bajo la represión ni supresión. El consciente y el preconsciente están regidos por procesos secundarios más racionales y lógicos. El proceso primario va acompañado del principio del placer, mientras que el proceso secundario estaría supeditado a lo que sería el principio de la realidad. Entre estas instancias se encuentra el mecanismo de censura, que impide que la energía circule libremente de manera incontrolada de un lado a otro. Entre preconsciente y consciente, la censura se denomina selección o supresión, y la situada entre el preconsciente e inconsciente estaría la represión. Por otro lado, se conceptualiza también el sistema de paraexcitaciones, que sería un filtro que evita la interrupción dentro del psiquismo
de estímulos externos demasiado violentos.